Listo, ahí se debe estar viendo. Entonces, hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Osa. Voy a proceder a presentar las proposiciones 18, 19 y 20 del libro de Euclides. Empezamos. La proposición 18 dice, en todo triángulo el lado mayor subtiende al ángulo mayor. Entonces, por hipótesis, tenemos, sea el triángulo ABD, que tiene el lado mayor AD que AB. En la tesis, digo que el lado mayor del triángulo ABD subtiende al ángulo mayor ABD. ¿Esto qué significa? Aquí con un gráfico creo que se entiende más fácil. Significa que para todo triángulo, el lado mayor de este triángulo va a tener como opuesto al ángulo mayor. O sea, es decir, en este triángulo sería este lado mayor y tendría como opuesto el ángulo mayor del triángulo. Listo. Ahora, para la construcción, no utiliza más sino que solo una línea para poder demostrar todo el teorema. Entonces, en la construcción empezaría así. Sea ABD el triángulo, trazamos una recta igual a AB con uno de sus extremos en B y el otro extremo llámese C. Y, y está sobre la recta D. Entonces trazamos una línea igual a AB en este lado y la unimos desde B hasta C. Sería algo más o menos así. Listo. Para empezar el razonamiento, esto lo podemos hacer, antes que nada, esto lo podemos hacer por la proposición número 13. Te dice, dadas dos rectas y desiguales, quitar de la mayor una recta igual a la menor. Eso fue básicamente lo que hicimos en esta parte. Listo. Ahora para el razonamiento. Como ACB es un ángulo externo del triángulo DCB, cuando hablamos de triángulo externo, entonces hablaríamos de este triángulo y en este caso hablaríamos de este ángulo. Entonces, como ACB es un ángulo externo del triángulo DCB, entonces ACD es mayor que el ángulo interno y que el ángulo opuesto BDC. Es decir, que este ángulo es mayor que este ángulo de aquí. Esto porque lo puedo decir por la proposición 16. Esta dice, en todo triángulo, si se prolonga uno de sus lados, el ángulo externo es mayor que cada uno de los ángulos internos y opuestos. Continuamos con el razonamiento. Y como el ángulo ABC es igual al ángulo ACB, ya que estos lados pues, son iguales, entonces ya que AB y BC son iguales, es decir, tenemos un triángulo isósceles, por lo tanto, el ángulo ABC es mucho mayor que ADB. Esto por proposición 5. Dice, en los triángulos isósceles los ángulos de la base son iguales entre sí y prolongadas las dos rectas iguales, los ángulos situados bajo la base serán iguales entre sí. Entonces, por consiguiente, en todo triángulo el lado mayor subtiende al ángulo mayor, que era lo que se quería demostrar. Listo. Ahora, en la proposición 19 dice, en todo triángulo, el ángulo mayor lo subtiende el lado mayor. Bueno, aquí me pareció válido un enunciado que aparece en una parte del libro, que dice eh, que, o sea, los enunciados 18 y 19 se parecen mucho en el griego antiguo y pues también en el español normal. Eh, y aquí dicen, la diferencia en el orden de formulación se debería a que la proposición 18 el dato de partida es el lado del triángulo, mientras que en la 19 es el ángulo. Entonces, pues es casi que lo mismo, pero dicho en otras palabras. Entonces, aquí como hipótesis sería, sea el triángulo ABC que tiene el ángulo mayor ABC que el ángulo BCA. Digo que el lado AC es también mayor que el lado AB. Entonces, bueno, básicamente es casi que lo mismo. Entonces, aquí empezamos con un ángulo ABC, que es este.
tenemos que terminar en que este lado, en que si este ángulo es el mayor, entonces este lado también será el mayor. Listo. Ahora, para el razonamiento. No hacemos construcción porque pues aquí nada más que solo en el triángulo. Entonces empezamos con el razonamiento. Sabemos que ABC es mayor que BCA. Esto pues lo tendríamos por hipótesis, ya que lo hice ahí. Sabemos que ABC es mayor que BCA. Si no fuese de esta manera, entonces el lado AC es igual a AB o menor. Entonces empezamos. Ahora bien, AC no es igual que AB porque sería el ángulo ABC, este de aquí, igual a ACB. Y por proposición 5 pues tendríamos otro un triángulo isósceles y pues la proposición 5 dice así. En los triángulos isósceles, los ángulos de la base son iguales entre sí y prolongadas las dos rectas iguales, los ángulos situados bajo la base serán iguales entre sí. Entonces, esto no es cierto, que pues está contradiciendo la hipótesis. No lo dice así, pero lo está haciendo. Por lo tanto, AC no es igual a AB. Entonces, ni tampoco AC es menor que AB. O sea, este lado no puede ser menor que este lado, eh, porque sería menor el ángulo ABC. Es decir, este ángulo sería menor que este ángulo ACB y eso también contradice la hipótesis. Entonces, bueno, continuamos. Y también por proposición 18 pues lo podemos comprobar, o sea, por la proposición que probé en un inicio, podemos comprobar esto, que esto se contradice. Entonces, ni tampoco AC es menor que AB, porque sería menor el ángulo ABC al ángulo ACB, pero no lo es. Por tanto, AC no es menor que AB, pero se ha demostrado que tampoco es igual. Entonces, AC es mayor que AB, que era lo que se quería demostrar. Y por consiguiente, en todo triángulo, el ángulo mayor lo se obtiene del lado mayor. Ahora para la proposición 20. Esta dice, en todo triángulo, dos lados tomados juntos de cualquier manera son mayores que el restante. Entonces, por hipótesis, tendríamos sea el triángulo AB. Hipótesis, afirmo que dos lados del triángulo ABC tomados juntos de cualquier manera son mayores que el restante, es decir, los lados BA, AC que B, los lados AB, BC que CA y los lados BC y CA que AB. Entonces, pues como en castellano, después que si al sumar cualquiera de dos lados de un triángulo, estos van a ser mayores al otro lado del triángulo, al lado restante. Yo creo que ya estaba claro. Bueno, por construcción. Eh, Aquí Euclides empieza así. Dice una prolongación de la recta AB del triángulo ABC hasta un punto R. Prolongar de manera que BR sea igual a BC. Entonces, esta línea es igual a esta y esta es la parte que se prolonga hasta R. Esto lo podemos hacer por la proposición 3, que dice que dados dos segmentos, uno mayor que el otro, construir sobre él, sobre el mayor, un segmento igual al menor. Ahora, segundo paso de la construcción, hágase una recta desde el extremo R hasta el extremo C. Esto lo podemos hacer por el postulado número 1, que dice, postúlese al trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. La trazamos. Y ahora empezamos con el razonamiento. Entonces, como BR es igual a BC, o sea, este lado es igual a este, entonces el ángulo BRC es igual al ángulo BCR. Es decir, estos son iguales, eso por la proposición número 5 del triángulo isósceles. Vuelvo y la repito, en los triángulos isósceles los ángulos de la base son iguales entre sí y prolongadas las dos rectas iguales, los ángulos situados bajo la base serán iguales entre sí. Continuamos. Por tanto, el ángulo ACR es mayor que BRC.
Entonces, este ángulo es mayor que BRC. Este ángulo. Este lo tenemos por la noción 5 que nos dice que el todo es mayor que la parte, entonces pues esto va a ser mucho mayor que este pedacito de acá. Y puesto que RCA, o sea, es decir, el triángulo más grande, es un triángulo que tiene el ángulo ACR mayor que el ángulo ARC, es decir, mayor que este, y el ángulo mayor se obtiene al lado mayor, es decir, este lado, entonces RA es mayor que AC. Con otro color. Entonces RA, este lado, es mayor que AC. Y, pero RB, que es este lado de acá, es igual que BC. Por lo tanto, AB, que es este lado de acá, y BC son mayores que AC. Y pues de manera análoga lo hacemos para los demás lados. Entonces BA y CA pues serían mayores que BC. Y BC C y CA serían mayores que A. Y pues aquí es cuando se demuestra que ya que en todo triángulo los lados tomados juntos son mayores que el restante, que era lo que se quería demostrar. Y muchas gracias, profe, por ver la presentación.